Esto es El Churro Deportes, un espacio en donde discutiremos de la NFL, NBA, fútbol, soccer, béisbol, entre amigos, para amigos y como amigos. Bienvenidos. Esto es El Churro Deportes. Hoy tenemos un programa especial de El Churro tenía razón, análisis del Super Bowl, y me acompañan mis grandes amigos, Eduardo de la Peña, gran fan de San Francisco, que nos acompañó en la emisión pasada, y Arturo Gutiérrez, que también ya nos ha acompañado en otras emisiones, que es un gran fan de San Francisco. Entonces aquí la primera... De los Chiefs. Oye, acaba de ganar. Tú me dijiste que ibas a San Francisco. Burrito, agresividad. ¿Qué cambiaste? Nada más porque ganaron. No, gran fan de Kansas City, creo que la vista no miente, no, los nervios. Oye, antes que nada, pues ¿cómo van de la diarrea, su presión arterial después del partido de ayer? Le cedo la palabra a mi buen amigo Eduardo para que él pueda platicarnos más la crónica de su... Yo muy bien, porque el Real Madrid ya le lleva 10 puntos al Barcelona. Vamos en primer lugar, 4-0 al Girona. En fin, ¿qué te puedo decir? Yo muy serio. A ver, estoy mandando el link para quien nos quiera acompañar en vivo, pero, híjole, ese sí no me lo esperaba. No, Pues sí. Mira, la verdad bien. La verdad fue un juego bastante, o sea, el Super Bowl, hablando específicamente, fue un gran juego de fútbol americano, honestamente. Por eso es que uno disfruta el deporte. Digo, obviamente la decepción desde el lado de San Francisco. Pero vaya, digo, si uno va a perder, que sea así, ¿no? Ante este nivel de rival, de la manera como se dio el partido. En fin, ni modo. Así es el deporte, pero vaya, a final de cuentas, contento de que bueno, fue un buen partido y, en fin, así pasa a veces. Ya nos tocará. Sí, no, yo creo que fue un Super Bowl raro en general, digo, no para los fans de los dos equipos, que muy contentos los dos de que estuvieran nuestros equipos ahí, pero en general creo que la vibra que se sentía en el ambiente, en la memésfera, llamémoslo así, es que era un choteo de Super Bowl, ¿no? Otra vez, hace mucho tiempo no había sido un Super Bowl 54 con los dos equipos iguales. Ambos equipos, como lo dijeron anteriormente que empezaba la transmisión, han estado contendiendo de alguna forma u otra en ese Inter y a otro Super Bowl de Kansas City, pero ha estado en todas las finales de conferencia de San Francisco, ¿no? Entonces, es interesante ver esa dinámica, ¿no? Donde la gente, bueno, y empiezan estas teorías de conspiración, donde te hablan que esto y que el otro, y se van tumbando y acaban siendo los dos equipos que llegan, ¿no? Y creo que los dos llegaron de forma bastante auténtica a su forma de jugar y de ser, ¿no? Al menos en la temporada, ¿no? Curiosamente creo que sí fue un papel invertido de alguna forma de los dos equipos de cómo llegaron al Super Bowl anterior, el 54, ¿no? Donde Kansas City no tenía defensiva alguna, se hablaba de su ofensiva muy explosiva, y aquí al revés, ¿no? Llegamos nosotros con una defensiva que sin duda alguna, y nadie lo puede cuestionar, nos empujó a llegar a donde estamos y a haber logrado con un Mahomes que se dedicó más a administrar el juego, y que claramente teniendo ese papel y evitando errores, que no fue tan limpio este Super Bowl, pero en general evitando errores se podía ganar, ¿no? Y San Francisco al revés, con una ofensiva llena de armas por todos lados, el ariete de batalla y terror de cualquier equipo que es Christian McCaffrey, ¿no? Que si alguien dio un buen partido en términos generales por parte de San Francisco, pues fue CMC, ¿no? Obviamente haciéndonos sufrir y logrando picar la defensiva de Kansas City en la carrera. Tampoco no fue algo absolutamente dominante y creo que eso también ayudó a que pudiera controlar mejor el juego español, ¿no? Pero hablando de generalidades, creo que sí, pues sin duda alguna es lo que decías el Churri, dice mucha gente, ¿no?
pues las defensivas ganan los campeonatos, y creo que esa fue la definición por ambos lados, ¿no? Porque se le critica mucho, obviamente, aquí al coordinador defensivo de 49, a Wilks, que no haya tenido tan buen plan de juego, pero a ver, Mahomes solo metió un touchdown, ¿no? Antes en el tiempo regular solo hubo patadas de Kansas City y un touchdown, ¿no? Entonces sí amarraron bien el tema, pues ya, ¿quién aguanta un juego como se venía dando? Juego de trincheras, de golpearse en el hocico los dos, donde los dos llegaron cansados ya al tiempo extra, y sin duda alguna el cambio de la regla del tiempo extra que se dio hace ya algunos años en razón de ese juego de Chiefs y Bills, pues claramente creo que también tuvo mucho que ver en cómo se definió el partido, que se pudo haber ido para cualquiera de los dos lados, ¿no? Es un partido que tú preguntaste, Rubén, cómo andábamos, cómo nos sentíamos, ¿no? Obviamente, pues un sentimiento más alegre del que gana que el que pierde, pero el estrés creo que el que vivimos los dos en el partido es el mismo, ¿no? Y es lo que le decía a mi esposa, Carlita, el hecho de, obviamente uno dice, ¿no? Siendo magnánimos, ojalá sea un gran partido y que gane el mejor, ¿no? Que sea reñido, que sea divertido. Por dentro yo digo, no, o sea, yo quiero que ganemos y que sea aplastante, y no quiero estresarme ya, vamos, en un partido, ¿no? Yo quiero relajarme la mitad del tiempo. ¿Qué pasó de esos Super Bowls de antes, ¿no? Donde ya todo se definía antes del partido y eran más... Más respeto con los Broncos. Pero, bueno, me refiero hasta antes de esa época, en los 90, Super Bowls de 50 contra... Algo no, un poquito contra Seattle fue un problema, pero te diría que han estado más reñidos últimamente, ¿no? Y más en estas finales donde ya no es claro que hay una conferencia más poderosa que otra, y pues el Any Given Sunday y es más claro ahorita que nunca, ¿no? Con todo y que parezca el tema de rutina de los jefes, ¿no? Pero bueno, como percepción general, esa sería como mi opinión, Churro y Eduardo. A mí, por ejemplo, que me gustó mucho, que ahorita empieza a dar cuenta cómo han ido creciendo los dos equipos y los comparas con lo que fue 2020, ¿no? Ya te encuentras unos Chiefs mucho más maduros, con cierta tranquilidad de que con base en su experiencia podían salirles mal las cosas en la primera mitad, podían haber sido maniatados por la gran defensiva de los 49, podían irse atrás por 10 puntos, y al fin y al cabo te daba la sensación de que en todo momento estaban bajo el control del juego, no perdían la cabeza. Y por su parte, veías a los 49 también más maduros, más conscientes de lo que habían sido sus errores pasados, y el resultado fue que se dio un juego en donde cada quien fue más o menos pues muy fiel a su esquema, y de cierta forma se podía esperar algunos duelos, como que no fue el que comete un error y no se puede reponer de él, sino que al mismo tiempo ves cómo se levanta y tiene cierta madurez. O sea, tienes a un Christian McCaffrey que en la primera oportunidad, en la primera serie de ofensiva del juego, en donde todo le empieza a salir bien a San Francisco, tiene un fumble y se puede recuperar de él y termina dando un partidazo. Y te empiezas a dar cuenta de cómo se dieron las cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me gustó mucho en San Francisco cómo se dieron los duelos individuales y que en realidad nadie quedó a deber. A mí me quedó muy claro que la línea de ofensiva de San Francisco hizo lo que pudo para frenar a Chris Jones. A ver, las cargas que terminó mandando Español fueron por todos lados. Y por su parte, el otro juego de las trincheras, tenemos que San Francisco dominó todo el partido en base al gran poder que tienen, pero que simplemente, pues, hay un Patrick Mahomes y terminó dándose ese factor que solo te dan las leyendas. Pero a ver, para darnos un poquito de estructura, vámonos por partes. A ver, atendiendo al partido, ¿ustedes cómo vieron el juego en las trincheras? ¿Cómo vieron ese duelo? Por un lado, del lado cuando San Francisco tenía el balón, en donde aguantaban a Kansas, y cuando San Francisco, perdón, le tocaba defender, y cómo te tocaba presionar a Mahomes. Yo creo que, es decir, ahí, o sea, durante los 3 primeros cuartos, generalmente la defensiva
la línea defensiva de San Francisco jugó al nivel de lo que vamos a decirlo, de lo que su nombre es, ¿no? Desde el punto de vista de las personas que están en esa línea defensiva, con no nada más Bosa, pero Hargrave, como John, como Gregory inclusive. Entonces, en ese momento, durante esos 3 primeros cuartos, la línea defensiva de San Francisco yo creo que logró contener, presionar de una manera muy disciplinada a Mahomes y a los Chiefs. Claro, ya llegó el último cuarto y el problema es que primero, obviamente uno tiene a Mahomes y a Andy Reid, que son jugadores, o sea, jugador y coach excepcionales, y que en pocos años probablemente estamos hablando de los 2 mejores en su esfera, cada uno, y que lograron finalmente, digamos, diagnosticar y descifrar lo que estaba haciendo la defensiva de San Francisco, máxime que llegó el agotamiento y ya era muy complicado para ellos mantener, ¿no? Entonces yo creo que eso es, digamos, que de lo que sucedió. Y de alguna manera lo mismo sucedió en cierto sentido con Kansas. Ahora, con una variedad. Lo que pasa es que no se puede tampoco hablar en los mismos términos de los 2 equipos, porque la construcción del roster a la defensiva, particularmente en los 2 equipos, es bien diferente, ¿no? Entonces, la filosofía de San Francisco es una filosofía en la cual la línea defensiva invierte muchísimo dinero en la línea defensiva y eso permite que haya el pass rush, y etcétera, que genera que se exija menos de la secundaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, obviamente, en el momento en el cual la línea defensiva se cansa o pierde el punch, en ese momento es cuando suceden cuartos como el cuarto, ¿no? Y como el overtime en que Kansas City pudo hacer y deshacer de lo que no había hecho en los 3 primeros cuartos. La defensiva de Kansas City es una defensiva más equilibrada, en la cual sí tienes a Chris Jones en la línea defensiva, que es fuera de serie. Y el resto de lineos defensivos, Karl Afkins es bueno, pero vaya, muy buen nivel, pero el resto son más o menos normales. Los linebackers, claro que son buenos, pero no es un Fred Warner, por ejemplo, pero la secundaria es extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por esa filosofía, ¿no? Juegan de una manera un poco diferente, en la cual no necesariamente es ganar en la línea defensiva, sino también hacer las cargas que puedes hacer, porque te permite jugar hombre a hombre en la línea, en la secundaria, ¿no? Entonces yo creo que San Francisco, desde ese punto de vista, ese duelo de hecho ese duelo estuvo muy parejo a lo largo del partido. O sea, ese duelo de la línea ofensiva de San Francisco y la línea defensiva de Kansas en general estuvo muy parejo. O sea, uno puede hablar de ciertas series ofensivas de San Francisco en que avanzaron la pelota, pero muchas otras en las cuales no lo hicieron, ¿no? Y a lo largo del partido, la sensación que uno tenía, y yo creo que porque uno veía el juego, es que podía pasar cualquier cosa de uno a otro lado, muy parejo el duelo entre la ofensiva de San Francisco y la defensiva de Kansas City. A diferencia de con San Francisco, la defensiva de San Francisco y la ofensiva de Kansas City, en la cual 3 primeros cuartos la defensiva de San Francisco dominó a la ofensiva de Kansas City. El único touchdown que hizo Kansas City fue producto de un balón suelto de los equipos especiales, ¿no? Entonces, pero después de eso fue muy claro que la ofensiva de Kansas City estaba dominando la defensiva de San Francisco, ¿no? Sí, yo aquí coincido, creo que, como dices, es de verlo, te dabas cuenta, ¿no? El dominio absoluto, inicial completamente de la línea defensiva de San Francisco en contra de la línea ofensiva de Kansas City, ¿no? Mahomes, sabemos que aunque tiene buenos números, especialmente cómo ha ido madurando en ese comentario que dijo Rubén, esa madurez que se ha dado de jugar más dentro del bolsillo,
realmente sabemos que necesita tiempo para poder hacer su magia muchas veces, ¿no? Especialmente tomando en cuenta esa carencia aparente y evidente, ¿no? Que se dio en la temporada de receptores, ¿no? Y de sus mismos receptores confiables no teniendo no teniendo ellos mismos, ¿no? La seguridad que antes tenían para efectos de que si sabieras que era un pase, digo, veías pasar a Mahomes, sabías que era un pase completo, ¿no? Y en ese sentido, creo que como dices, esta defensiva que amarraron durante 3 cuartos prácticamente, pues ni por tierra ni por aire, ¿no? Era asombroso también ver cómo Pacheco, ¿no? Salvo las 2, 3 jugadas explosivas que tuvo, lo controlaban muy bien y no se podían abrir carriles, ¿no? Y ese creo que fue el efecto de la falta de Tuni, ¿no? De lo más importante que tiene Tuni para el equipo en la línea, obviamente el tema de protección es importante, pero el tema de abrir carriles es esencial para que Pacheco pueda jugar bien. Y Allegretti hizo, dentro de lo que cabe, un buen trabajo, pero no podemos nosotros comparar nuestro juego por tierra. O sea, es curioso ver los números, ¿no? Y dices, pues, ¿quién fue el mejor corredor de Kansas City? Pues Patrick Mahomes. Es literal el mejor corredor que tuvo ayer Kansas City, ¿no? Porque sí pudieron cancelar prácticamente a Pacheco, además de lo que le pudo haber pegado el tema anímico, el fumble, ¿no? Que ese fue un paralelismo muy interesante, que los dos lead backs del equipo, los dos dominantes de alguna forma u otra, sin comparar a Pacheco al 100% con McCaffrey, no estamos hablando que uno es el mejor corredor de toda la liga y el otro es un novato prácticamente, digo, segundo año, que está apenas enganchándose y que Kansas City también está dejando de depender del juego de aire para poder tener un juego más nivelado. Desde el año pasado se empezó a ver eso y creo que lo que han ido haciendo general manager de los Chiefs en poderle conseguir armas baratas a Kansas City, a Chiefs, o sea, ha habido muchas muy malas apuestas ahí, ¿no? Tony, Sky Moore, ¿no? Edward Helaire, ¿no? Fallos importantes en el draft y en la agencia libre, que realmente se compensan con los aciertos que ha dado en el draft para la defensiva, ¿no? Después de ese Super Bowl contra Tampa Bay, el 55, Kansas City se dio cuenta que necesita darle tiempo a Mahomes y protegerlo, ¿no? Y es lo que se ha ido invirtiendo pensando que estaba la cúspide de ese resultado el año pasado, pero literal lo que nos faltó, lo que nos salvó en muchas situaciones y en la temporada inicial para poder llegar a playoffs y para que en playoffs se diera ese salto que se dio del juego que a todos nos sorprendió a un nivel que no pensamos iba a darse, donde empiezan a jugar como iluminados, ¿no? Y como con este concepto del underdog, más allá de las bromas que luego hacemos entre nosotros, pero literal fueron underdogs todos los playoffs, ¿no? De lesionados, es que se jugaron 2 partidos en 2 lugares muy hostiles y mágicamente pues Mahomes y el esfuerzo de la defensiva lograba sacarlos sin hacer muchos puntos, ¿no? Entonces sí, coincido que fue este cambio donde te das cuenta que el cansancio acumulado ya de 3 cuartos empieza a mostrar hasta errores de concentración, ¿no? En los equipos especiales. Yo creo que todos podemos coincidir que era un partido hasta ese error de equipos especiales de San Francisco, del contacto que hubo después del punto y que le golpea el tobillo del jugador de San Francisco y que recupera Kansas City y al amparo de eso llega su único touchdown en tiempo regular. Ese fue el turning point. O sea, no hay otro momento más importante en el partido en el que cambió la inercia del partido a favor de Kansas City y donde se empezó a ver a un San Francisco apanicado, ¿no? Un San Francisco que con la concentración y temple que tuvo durante 3 cuartos se le empezó a ir, ¿no? Y contrario a Kansas City, que se veía desorganizado, los pleitos de Kelsey con Reed, Justin Reed, Snead haciendo estupideces de golpear los cascos ajenos, o sea, ahí Kansas City se veía como si fuera el novato en los Super Bowls, y al final creo que se invirtieron los papeles, y Españolo también empezó a explotar la debilidad de Purdy, ¿no? Que es esta presión con blitzes simulados y blitzes furtivos también para poderlo que sin duda alguna fue lo que ayudó a ese empate final
y que se definiera todo en tiempo extra. Pero la trinchera para mí no hay forma de interpretar de otra forma. 3/4 de San Francisco y al final las dos ya cansadas pudieron darse el tiempo para que una pudiera explotar más que la otra, ¿no? Fíjate que yo no estoy de acuerdo en eso último que comentaste, en el sentido de que, o sea, sí ese fue el turning point, pero es decir, pero no estoy de acuerdo en el diagnóstico que eso apanicó a San Francisco o algo así, porque la verdad es que, curiosamente, la ofensiva de San Francisco, o sea, metió un touchdown en la primera mitad. Ese touchdown fue en una jugada o sea, fue un gadget play, ni siquiera fue una jugada straightforward. No había llegado San Francisco, a pesar de que tenemos el espejismo de que estaba moviendo un poco más el balón, no había llegado al red zone San Francisco, o sea, nunca pasó de la yarda 20. Y la otra cosa, pero después de que sucede, curiosamente, o sea, en el tercer cuarto, de hecho, la ofensiva de San Francisco tiene como 4 3 and outs seguidos. Y luego, justamente después de que pasa ese fumble y Kansas City anota, que se pone arriba 13-10, ahí la ofensiva de San Francisco empezó a jugar mejor. Porque de ahí a que acabó el partido, San Francisco, todas las veces que tocó el balón, anotó. Del tres ofensivas, tuvo un touchdown, tuvo dos field goals, y Purdy, honestamente, jugó en ese periodo de tiempo bastante bien. De hecho, completó muchos pases, y si uno analiza cómo jugó Purdy en el contexto de cuando había las cargas de los Chiefs, de hecho, él completó 12 de 18 pases, hizo 100 y tantas yardas. Lo que pasa es que tenemos, o sea, el tema es que son jugadas puntuales que sucedieron, unas 2, 3 jugadas muy puntuales y muy importantes, en las cuales, francamente, yo no o sea, al último al que le atribuyo responsabilidad en esas jugadas específicamente es a Purdy. Lo que pasa es que hay que reconocer que se tiene a Chris Jones enfrente, que es un jugador extraordinario y que rompe partidos, y él superó la línea ofensiva de San Francisco en esos momentos específicos, y bueno, digo, reconocimiento a él, pero honestamente o sea, la verdad es que yo creo que Purdy hizo un partido limpio, de hecho, y hizo un buen partido, solamente que a final de cuentas, es decir, ahora sí que es un juego de detalles, y hubo 3, 4 jugadas que marcan este tipo de partidos y que los hizo mejor Kansas City, y digo, por supuesto que amplio reconocimiento. Cada inicial no era para tirarle solamente a Purdy, ¿no? Y lo digo por solamente porque no hay forma para mí que alguien me pueda convencer que no fue el turning point del partido, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Percibirlo de una forma diferente al amparo de, bueno, no jugamos con miedo, no se vio. Literalmente despertaron a Kansas City en ese momento, ¿no? Y el tema de decir es que ya continuaron anotando los 49ers, también Kansas City, ¿no? Y habrá que ver qué más incitó el fuego de Kansas City en la defensiva para también tener esas jugadas claves en equipos especiales para poder decir, oye, sí vi otro San Francisco que tenía el control del juego, pasa eso y pierde el control del juego. Se vuelve un juego de tete a tete, que no lo tenían antes, ¿no? Ese juego era total, era el balón de San Francisco al 100%, ¿no? Y Kansas City torpemente hace una jugada y después 3 para atrás, 3 y fueras, como tú dices, ¿no, Payo? Pero para mí esa jugada fue la clave, punto. En ese momento empezó a subir Kansas City, en ese momento empezó a subir su porcentaje de poderse llevarse el Super Bowl. En los dos lados hubo problemas en la zona roja, sin duda alguna, ¿no? Y el tema de, pues como dices, empiezan a tener peso las pequeñas piezas que puede tener uno mejor que otro, ¿no? Moody en contra de Butker, ¿no? Y aquí con todo respeto también, Travis Kelce contra Kittle, ¿no? Que me acuerdo ese maravilloso detalle que estábamos hablando, quién era mejor en la temporada y quién se merecía qué. Recuérdenme cuáles son los números de Kittle en este Super Bowl, ¿no? Creo que tuvo 1 o 2 recepciones y fue factor para 0, ¿no? Y creo que esa parte donde también San Francisco congeló a Travis Kelce
toda la primera mitad. Los números de él también son ridículos, pero en la segunda mitad, yo pensando que iba a ser un duelo entre los dos alas cerradas, nunca pudo sobresalir, ¿no? Entonces, yo veo un partido en el que hasta anímicamente como fan vas preparándote al dolor, vas preparándote a la derrota porque ves a un equipo de San Francisco completamente dominante. Y ese error, ese touchdown que se dio al amparo de eso, es el turning point, independientemente cómo lo querramos vestir, ahí se empezó a cambiar la inercia del partido para mí. Y en ese sentido creo que cuando llegamos al tiempo extra, sí fue para todos, y luego, si se puede dar tiempo, hablar de la decisión que se tomó cuando ganó el Volado San Francisco. Pero continuemos, Churrito. A ver, mira, yo dónde creo que estuvo el partido, Albert. Al final del día, yo como lo viví fue, por un lado tienes a San Francisco, que sí dominó en las líneas, como se esperaba, y que avanzaba y avanzaba, pero uno que otro error, y ahí estaba en el tomo y daca en la primera mitad. Pero llega el gran cambio una vez que llegamos al medio tiempo, donde tenías un San Francisco ganando 10-3, con Kansas City realmente sufriendo porque su único viaje a zona roja fue desperdiciado por el balón suelto de Pacheco. Y veías un Kansas City un tanto frustrado, como la reacción que claramente lo muestra Travis Kelce cuando le reclama a Andy Reid que no estuvo en la jugada anterior. Si tú ves la jugada anterior, que le hubiera tocado hacer el bloqueo para que no fumbleara Pacheco, era el ala cerrada que tomó el lugar de Travis Kelce. Y yo creo que por ahí iba el reclamo. Pero de repente hay de esas situaciones donde te cambia todo el partido y Kansas City sobrevivió gracias al tercer cuarto y pudo remontar estos partidos. Y se dio principalmente a dos cosas. En primer lugar, tenemos que se lesiona Greenlaw de manera increíble al salir de la banda para incorporarse. Se destroza el talón de Aquiles, no entiendo cómo, pero se lo destroza. Y después de ahí ya no teníamos a Travis Kelce siendo marcado en zona, sino que lo agarraba a un linebacker y ese linebacker se lo comió 9 veces cada vez que lo cubrió. Y por eso pasó de una primera mitad con una recepción a 8 recepciones en toda la segunda mitad. Y tienes un segundo factor que desde mi punto de vista y es de las cuestiones que se le terminan criticando a Kyle Shanahan, es, si bien no tomaste la gran mala decisión, hay ciertas cuestiones que permitieron que Kansas City se levantara. Porque los tenía sobre la lona, cuando regresa a Kansas City, toma el balón, luego es interceptado, y como bien dices tú, Payo, empiezan a tener 3 y fuera. Pero en esos 3 y fuera, en esas tres veces que inició San Francisco con el balón, solamente lanzó una carrera. Kyle Shanahan se encargó de sacar de la cancha al mejor jugador ofensivo de todo el año, que había sido C-Mac. Y eso le permite de cierta forma a Kansas City no solamente hacerse de un tercer cuarto muy largo, sino que también agarrar confianza, le facilita las cosas a la defensiva. Y gracias a mucha suerte, muchas cuestiones, pero también se le permite, inclusive Kansas City le termina dando la vuelta al partido en el mismo tercer cuarto. Christian McCaffrey solamente tuvo un acarreo en el tercer cuarto, lo sacó de la cancha. Y cuando llegas al cuarto, empiezan a darse otra vez estos cambios, ¿no? Ya, como bien decían, las defensivas cansadas, y empieza a ver que empiezan a meter puntos los dos. Y cuando parecía todo decidido, por ejemplo, Kyle Shanahan toma una gran decisión, cuando en vez de irse por los 3 puntos del empate, decide tomar una 4ª y 3, le sale de maravilla con Kittle, que como bien dices, lució poco, pero en esa jugada le salvó el partido para llegar e irse al touchdown. Y de repente, Moody termina pagando su novatez y no entiendo por qué, porque la verdad un pateador de la NFL no debería fallar puntos extras, falla este punto extra y nos encontramos a esto. Pero en realidad para mí, esos dos fueron los 2 grandes momentos y las 2 grandes claves del partido. Y hay un punto en donde tenemos un Mahomes apoteósico que se voltea y dice, quien va a ganar este partido soy yo.
Y ahí es cuando empieza a tomar decisiones del solito, empezar a carrear el balón, que es que son las dos últimas series ofensivas que Kansas City nos regala. Porque además Kansas City sufrió mucho. Llegó 4 veces a zona roja y en todas no podía. Y de manera increíble, y eso también creo que es para cerrarles mi intervención, mi otra gran crítica a Kyle Shanahan, es increíble que les anotaran con la misma jugada con la que Kansas City le gana a Filadelfia, que es la corn dog, en donde parece que se va a regresar, pero como que se corta y se gana. Esa jugada, que fue con la del gane de Kansas City, fueron los 2 touchdowns que le anotó a Filadelfia. Y de manera increíble, San Francisco no estaba preparado para tomar esa jugada, cuando era de cierta forma previsible que después de haber fallado tanto y tanto y tanto en zona roja, iban a tratar de utilizar una de sus jugadas más emblemáticas. Mira, primero, la última no es culpa de Shanahan. Es el coordinador defensivo el que maneja y manda las jugadas y hace todo. También tenemos que ser justos en eso. Me parece a mí que coincido que la lesión de Greenlaw es una lesión muy importante porque cambia. Greenlaw es un jugador clave, ¿no? Hay otra lesión, de hecho, que es también muy importante y que cambia en cierto sentido el rumbo del partido. Se lesionó Feliciano, el guard derecho. ¿Qué es lo que te permite la presión en la última jugada? Exactamente. Entonces, pero bueno, es decir, fútbol, digo, esas cosas pasan, ¿qué se le va a hacer? Y luego en unas jugadas antes en las cuales sale Kittle porque también está lesionado, Divo no estaba bien en un periodo de tiempo, en fin, pero ese es el juego, ni modo, así pasa, ¿no? Yo creo que hay que ser justos, porque francamente, o sea, Shanahan no es perfecto. Toma decisiones que a veces no salen bien, ¿no? Pero la mayor parte de las decisiones que toma son buenas, realmente. Entonces, una acotación antes de ahogarnos en ese tema. Para mí, Shanahan no pierde el partido. Para mí lo gana Mahomes. No se debió un error de Shanahan. A ver, correcto. Shanahan pudo haber sido mejor, pero al final del día, Mahomes llegó a un nivel en las 2 últimas series que es difícil de ver en otros quarterbacks. O sea, sí puso una vara muy, muy, muy arriba de lo que fue el otro rendimiento, que es lo peligroso de Mahomes. De repente es un quarterback normal o un quarterback, no, superestrella de la liga, pero de repente se da un brinco de tope y ya estás hablando de que te juega al nivel pues, de los 3 mejores en la historia de este deporte. Ahora, sí. Y el Churro también, quiero nada más poner aquí, sí hay decisiones de Shanahan que pueden ser cuestionables, tú mismo lo comentaste, ¿no? El alejarse del uso de Christian McCaffrey, eso es de Shanahan, ¿no? O sea, todos sabemos que él es el que lo va, y a ver, vemos los toques que tenía y pues, él no estaba tocado, lesionado, podía para más. Hubo un momento que lo alejó y fueron esos 3 y fuera, que empezó a querer jugar por aire de nuevo, esa pesadilla, te digo, fue cuando lo sentí nervioso, flashbacks del Super Bowl anterior, ¿no? Del encuentro anterior. Y en ese sentido yo creo que sí. O sea, Shanahan se le tiene que castigar en las decisiones que coincido con Payo, no todas, pero las que le corresponden a él, las del game plan ofensivo, de alguna forma u otra, que sabemos que él es todo el mundo comenta, pues creo que se le deben de acotar. Hay una cosa que no me creía leyéndolo ayer en la noche, ¿no? El que esta decisión controversial que muchos defienden, otros de nosotros no, en el sentido de elegir, después de que ganas el volado, elegir tú, iniciar el ataque, ya con este nuevo formato de tiempo extra, no el anterior, ¿no? Donde creo que tú solito te metes una desventaja. Se le veía la cara a Mahomes en el volado, ¿no? Que, está bien, si así tú quieres, está perfecto, ¿no? Sí, porque no es lo mismo ir, si te llegan a pero, te meten 7, no, pero y cuando retomas vas por 8. Pero eso tiene otra, o sea, esa decisión tiene una lógica en el contexto del partido. Y la lógica en el contexto del partido es que la defensiva de San Francisco, para todos los que estábamos viendo el juego, era claro que necesitaba descansar. Si tú la metías inmediatamente, que era lo lógico, a meterla luego a recibir darle la pelota a Mahomes primero, o sea, las probabilidades
de que anotara Kansas City de 7 eran altísimos. Entonces, lo que él quiso es darle un descanso a la defensiva, me parece a mí, para poder, aunque no era la decisión óptima, pero desde el punto de vista del flow of the game, era la mejor decisión para darle un descanso que ni la acabó ayudando, ni modo, hindsight is 2020. Te la compraría, pero ese punto fue pregunta expresa para respuesta expresa de Shanahan, ¿no? Y me encantaría haber escuchado esa respuesta de él, la que tú dices. Que decide una respuesta. Pero no dio la regla. No dio esa respuesta. Él dijo, no, bueno, yo quería jugar a anotar primero, que nos igualaran y de ahí que se volviera muerte súbita, ¿no? Irse a la tercera, para tener la tercera. Quería ganar yéndose de A a D cuando podía ganar nada más de A a B, ¿no? Y sí creo que en una circunstancia también donde tienes un desgaste mental y emocional, el que tú inicies con el tablón de ceros y que tú seas como el primero que pasa en el juego del calamar, que no sabe ni qué bien y todos los están usando de conejillo de indias, para mí es en ese nuevo formato el problema, ¿no? Que tú eliges y estás en contra tuya sin saber en dónde estás parado para determinar qué estrategia usar, que sí lo puede hacer cuando el otro ya vio qué hiciste, cuánto anotaste y cómo puede ajustar ese juego para hasta lidiar con el cansancio, ¿no? O sea, entiendo el punto de decir estaban cansados y me gusta la respuesta como la respuesta más lógica. Él mismo dio otra respuesta y lo hizo al amparo de malabares que quiso justificar la decisión. Que te digo, puedo entender el argumento del lado del que tú dices, Payo, pero Shanahan no declaró eso, ¿no? Y digo, lo podemos inferir que era lo que estaba atrás de su respuesta, pero te están crucificando por decisiones que se tomaron, no absolutamente, pero de esas decisiones que te ponen cuando pierdes, como dices, si ganas nadie diría nada, ¿no? Pero como perdieron te empiezan a cuestionar para generar contenido. Y ahí sí veo que Shanahan no dio esa respuesta. Tú hubieras dado, esa respuesta es la que debió haber dado Kyle Shanahan. Y en ese sentido creo que le pesó para efectos de eso. Y la locura, que había jugadores de San Francisco declarando después del Super Bowl que no tenían idea de las reglas del nuevo tiempo extra, ¿no? Que no habían hecho walkthrough de un tiempo extra, cómo operarlo, no sé. Si así perdiste, o sea, lo que estoy viendo es Shanahan como que no aprendió de la vez pasada, siendo tú el que tienes con ya saben, como dicen los gringos, el chip on your shoulder, vienes a demostrar que el año, casi 4 años fue una excepción y que la regla es que San Francisco... Y entonces ves patrones de Shanahan donde él solito se pone el pie en estos momentos clave, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo pueden declarar tus jugadores esto cuando vas a jugar un Super Bowl? Que es muy probable que te vaya tiempo extra, ¿no? No sabemos qué pasa, pero tienes que tenerlo contemplado, entrenado y listo para que en el momento, pues, y esa es la parte que digo, es coacheo, si son problemas de Shanahan y del equipo que eligió Shanahan, porque al final del día, the buck stops en el head coach, ¿no? Y en ese sentido, aunque no es responsable directo de cosas, indirectamente sí lo es, ¿no? Y yo creo que ahí sí para mí fue un gran error de Shanahan y fue él ya perdiendo la cabeza al amparo de sentir los fantasmas de Vietnam, ¿no? El pasado, el PTSD le empezó a salir, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de ahí, Churrito. Por eso sí. Vámonos a los hot takes. A ver, digo. Un gran partido, sí, pero no le alcanzó porque tuvo los errores que tuvo en su momento, ¿no? A ver, vámonos a los hot takes, a ver. Pero espérate, es que... A ver, pues vas, Payo, dale. Entiendo, pero es que no podemos ser tan determinante, porque después de ese error mental de Shanahan, de decir, de escoger como escogió, porque la presión le pudo, bueno, él diseñó una serie ofensiva que recorrió el campo 8 minutos del juego, 7 minutos y medio del juego, perfectamente ejecutada, punto a punto. Entonces, si Shanahan no tuviera la presencia mental para poder en ese momento manejar el momento, jamás hubiera sucedido eso. Entonces, yo creo que aquí es importante tener, o sea, evitar el hot take y más bien tomar las cosas en perspectiva. Yo tengo un hot take con el cual San Francisco puede ganar el Super Bowl. Está bien, mira. Que es que en el momento en que el NFL le permita a Shanahan tener en las laterales a un animal de soporte emocional, ese año va a ganar el Super Bowl. Porque lo gana la presión y se nubla.
Ese es mi primer punto. A ver, Obviamente no, pero bueno, whatever. Whatever. a ver, punto nada más. Estamos que los Chiefs ya son dinastía, ¿no? Sí, no, 100%, Ok. 100%. De esta dinastía, además de Mahomes, ¿a quién ven en el Salón de la Fama? Kelsey, sin duda alguna. Chris, ¿Sí? sin duda alguna. Andy Reid, sin duda alguna. Españolo, sin duda alguna. Falta carrera de muchos, faltan muchos años para McDuffie, para Reid, pero tienen el potencial de tener una carrera Chris importante. Jones. Chris Jones, sí, Chris Jones. claro, Fueron clave absoluta en claro, claro. Entonces, te puedes ir al menos de los veteranos, ¿no? Y el más veterano de todos ellos es Kelsey, ¿no? Entonces, ahí sí creo que son los claros, como en San Francisco también puedes contar varios. No te cabe una mano para contar la gente que va a estar en el Salón de la Fama de San Francisco. O sea, creo que fue un Super Bowl con futuras leyendas, sin duda alguna, en ambos lados. Nos gusta tirarle a Shani, obviamente, más en el plan de cuates y de molestar y de Ella. sí tiene cosas que criticarle, pero estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el haber llegado con 3 quarterbacks diferentes a 3 Super Bowls, ¿no? Aunque uno fue de coordinador ofensivo, no es cosa menor, ¿no? Y creo que el esquema que le creó Purdy para hacerlo ver como que no quiero que suene esto como que le tiro a Purdy. Estoy muy sorprendido para bien cómo pudo tener el porte para jugar el juego como lo jugó durante el tiempo que lo pudo jugar y que le dieron la oportunidad con el tiempo de lanzar y administrar el partido, sin que eso sea un insulto. Yo no creo que eso sea un insulto. Creo que tú tienes que ser el quarterback que tu equipo te necesita que seas, ¿no? Y si para eso tienes que hacer un partido, lo tienes que hacer como lo hacen los grandes, ¿no? Como lo hizo Tom Brady tantos años, como lo hace Holmes, lo hace Purdy, ¿no? Y tienes que sacar las jugadas grandes, se ha demostrado que también. Entonces, para mí, estoy de acuerdo. Purdy dio el partido más limpio. Creo que sí le faltó en ciertos puntos la novatez, la presión, los intangibles que luego se dan cuando se critican estos jugadores de cierta estatura, que puede ser realmente real el hecho de que si te avienten ciertos niveles de presión, obviamente no directos, porque está muy demostrado que Purdy contra el Blitz es un genio prácticamente. No, a ver, para mí Purdy es de verdad. Sí, necesitas un españolo, ¿no? Que te tenga que hacer un esquema a la medida, su trajecito a la medida, para que en momentos clave te suelte estas distracciones. Y creo que sí, a ver, si hubiera habido un MVP repartido entre jugadores y entrenadores, el que se lo debe llevar es españolo, ¿no? Y por toda la temporada también, ¿no? Pero esa es como mi percepción de hablando de gente que puede ser importante a futuro dentro de nuestros equipos, ¿no? A mí, sobre todo, la impresión que me da de esta dinastía es que, pues, como realmente, como se dijo la vez pasada, pues, los receptores de Kansas es nada. Y pueden correr a todos y traerse a otros puros random y Mahomes los va a hacer jugar. A ver, a Mecole Hardman lo rescataron de los Jets porque había sido desechado. MVS no lo querían ni en Jets, no lo querían en Green Bay y aún así te está produciendo. Los que supuestamente te iban a producir era Sky Moore y era Tooney, y los dos mejor ni los invitaron a Las Vegas. Sí, lo de Tuni fue clarísimo el mensaje, ¿no? Ni a la fiesta. Ni a la fiesta, ni te vas de healthy scratch, o sea, yo creo que fue el tema del aviso de decirte, por andar hociqueando lo que estuviste hociqueando, ahora sí que por mucho que no sea eso, porque ese es el tema de Tooney. Yo no olvido el gran papel que tuvo en el Super Bowl anterior contra Filadelfia, ¿no? O sea, parte de esa victoria, parte importante de esa victoria fueron las jugadas clave de Tooney en momentos importantes, ¿no? El tema es que de ahí le apostaron a que él fuera nuestro WR1, nuestro receptor abierto principal, y bueno, el experimento salió horrible, ¿no? Y Sky Moore, que no se puede quitar el hedor a Bost, absoluto y total, y les digo, A ver, Chase Young, yo creo que fue la última vez que... de malos drafts ofensivos, ¿no? Darwin Thompson, Adeler, o sea, te digo, son cosas que eso es lo asombroso de cómo han podido sacar agua. Adeler ni siquiera no tuvo un solo snap en todo el Super Bowl. Tuvo uno y creo que 0 yardas, o sea, lo detuvieron en la línea de golpeo, ¿no? O sea, era su regreso porque para mí, Kansas. No banqueado, tuvo lesión, estaba en injury reserve, entonces no jugó el Super Bowl pasado, lo activan para y literal tuvo, y lo pararon
como muro, ¿no? Así de pum, o sea, Sí, no. por ejemplo, para mí Kansas, manteniendo a Chris Jones, que le paguen lo que le tengan que pagar, con lo que medio rescaten en receptores, vas a poder ver a Kansas el año que viene. A lo que va mi siguiente pregunta, ¿qué sigue para San Francisco, mi payo? Bueno, yo creo que la respuesta va en dos sentidos. Uno, en el corto plazo, es decir, el año que viene, no hay nada que pueda, o sea, es decir, más allá del tema de que logren ellos mentalmente superar lo que fue sin dudamente una decepción, que yo creo que lo van a poder hacer por lo consistentes que han sido los últimos 4 o 5 años. Me parece que, o sea, yo creo que hay toda la posibilidades de volver a ver a San Francisco en este juego el año que viene, desde el punto de vista de que San Francisco sigue teniendo un salary cap saludable. No creo que vayan a retener a Chase Young ni tampoco a Gregory, pero la diferencia es que todo el resto del equipo se mantiene. Va a haber dinero para pagarle por lo menos el año que viene a Brandon Ayuk, que es el único realmente free agent importante el que tenemos que mantener. Y finalmente San Francisco va a tener todas sus elecciones colegiales. Es decir, ya se acabó lo del tema de lo que pagaron por el tema para traer a Trey Lance. Entonces, todos van a tener, y tiene San Francisco, que sí, como 10, 12 selecciones al año. Entonces, yo creo que el año que viene va a estar bien San Francisco. Ahora, la gran pregunta es que después de eso, entonces ya vienen las preguntas, ¿no? Porque después de eso viene con el contrato de Purdy. El contrato de Purdy, pero no nada más eso, sino que también ya va a tener 37 años Trent Williams, ya seguramente se va a retirar, ya Kittle va a estar en el wrong side of theory, ya va a tener, o sea, ya va a haber, y digo, no podemos asumir que CMC va a poder tener 400 acarreos por año y mantenerse sano toda la vida. Entonces hay un track record aquí de corredores. Entonces, digamos que el año que viene yo creo que estamos bien. Después de eso va a depender de lo bien que haga San Francisco este año y el que viene en el tema del draft, que, oye, digo, tienen un récord positivo. Todos estos jugadores que te estoy diciendo, todos ellos son draft de ellos, ¿no? A ver, Payo, entonces, dame chance de saludar a las personas que nos están viendo. A ver, bueno, antes que nada, pues saludos a Manu, saludos a mi amigo el Ticket, saludos a Fede. Sobre el punto extra, otra vez. O sea, es el tema del hot take. Mira, porque sí, la regó en ese punto extra, pero hay que reconocer, o sea, te voy a hacer una pregunta, Chur. ¿Tú creías que Moody iba a conectar ese field goal de 54 yardas en el primer cuarto? Es un first round. No. Y luego, ¿tú creías que lo iba a hacer el de 52 yardas cuando lo hizo después? No. Entonces, a ver, es bueno. O sea, vamos, le pega bien, pero le ganaba. Entonces, la verdad es que, es decir, son de esas cosas en las cuales este es el partido más ejemplificativo que no se puede reducir a un hot take y esto pasó o esto no pasó. Porque dentro del juego fue muy interesante. Ya está llegando gobernación, Payo. Dale. Entonces, nada más, perdón. Quiero agradecer a Che Fernández, a Ana Paula López Padilla, mi esposa. Te amo, guapa, gracias por vernos. A mi gran amigo David Sánchez, a mis alumnos David Sánchez, Grecia Marroquín, Jorge Michel, Roberto Hernández, el Fenton, que nos manda saludos, a Neto, al Turati, que pues, le echa toda la culpa a los equipos especiales, a Iván Hurtado. No está equivocado. A mi estimado Lian, a Edu Chávez, a Fepo, ahora sí que Arturo trayendo porra, a Juan Carlos, a Raquel. Pues muchísimas gracias por vernos. Me he obligado a cortar esta transmisión, no sin antes pues felicitar a los jefes de Kansas City y a los 49 de San Francisco y a ustedes por grandes fans de estos equipos. ¿Algún último comentario para despedir el campeonato de los Chiefs, mi querido Vanilla?
No, mira, a mí, más allá de comentar los hot takes que queríamos comentar ya luego. Ya para despedirnos. ¿Algo que quieras decir? Yo sí quiero decir algo. Agradezco mucho. El Churro tenía razón, ¿quieres decir, Payo? No, yo te quiero felicitar. Porque como nuevo jefe de Kansas City que ya eres, tú también ganaste. Felicidades. No, felicidades. Muchísimas gracias. Tenía que celebrarlo, no podía ir. Está bien, Payo. Vale. Bueno, ¿podemos decir, Payo, que el Churro tenía razón? ¿De qué? Pues bueno, Payo. Pues Sale. muchísimas gracias a todos. Esto fue el Churro Deportes. Muchas gracias. Gracias por... Abrazos. Felicidades. Esto fue el Churro Deportes. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana a través de GCI Radio. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.